Continuar en sintonía de la señal de Canal 12, vamos a aprovechar este momento para saludar a las personas que le dan seguimiento a esta transmisión a través de la red social Facebook y también para saludar a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Sky. Como siempre les recordamos que tenemos habilitado el número 76971235, agréguenos a sus contactos de WhatsApp y envíenos ahí sus comentarios y preguntas sobre los temas que abordamos todos los días en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana de martes vamos a hablar sobre seguridad pública, pero como siempre les presentamos un panorama general del tema y de los puntos que vamos a tratar. Un estudio publicado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA refleja que entre 1990 y 2013 en El Salvador el número de asesinatos alcanzó los 73.000, una cifra muy cercana a los 75.000 que se estima murieron durante el conflicto armado. Estas cifras ubican siempre a El Salvador entre los países más violentos del planeta. Los gobiernos de los últimos 25 años han buscado la fórmula que permita frenar los crímenes, muchos relacionados con el accionar de las pandillas. Entre enero y octubre del año en curso, en El Salvador se han registrado 4.585 muertes, una tasa de 70.97 muertes por cada 100.000 habitantes. Una vez más, El Salvador está en la lista de países más violentos y menos recomendables para visitar. Para los expertos en criminalística, El Salvador podría cerrar 2016 con una tasa de por lo menos 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entre los caídos en este año están 44 elementos de la Policía Nacional Civil, cifra ante la cual el Gabinete de Seguridad ha lanzado el Plan Némesis, que implica una lucha sin tregua contra el crimen. Ninguno de estos hechos va a quedar impune. Los vamos a encontrar y los vamos a llevar a un sistema y a un régimen especial donde va a ser aplicada de la manera más drásticas las medidas que por ley tenemos mandatadas. A lo largo de los últimos meses, el gobierno ha estado hablando de la lucha contra el crimen, comparando las cifras de 2016 con las de 2015. Desde marzo en el país se encuentran en marcha las medidas extraordinarias de seguridad que incluyeron una declaratoria de emergencia en 7 prisiones. Según el gobierno, las medidas han logrado que en el país se reduzca en un 11% la tasa de crímenes, pero El Salvador sigue entre los países más violentos del continente. Los constantes ataques contra elementos de la policía y sus familiares han desatado rumores de renuncias de elementos del cuerpo de seguridad. El director, Jaguar Coto, sin embargo, afirma que esta información carece de veracidad. Pero renuncias hubieron el mes pasado y el año pasado y el antepasado y hace 10 años y hace 15 años, ¿verdad? No vemos en eso algo que signifique o sea producto de una situación de esta coyuntura en la cual los policías, los miembros de la institución, deciden renunciar. Con el plan Némesis, lanzado luego del asesinato de un subinspector de la policía y su hijo, el Gabinete de Seguridad espera seguir golpeando a estructuras criminales. Otro dato importante es que las medidas extraordinarias de seguridad estarán vigentes 12 meses, de los cuales ya pasaron 7. Las autoridades dicen que desde que esas medidas se pusieron en marcha, los ciudadanos están más seguros. Pero en las últimas semanas, los enfrentamientos entre policías, militares y delincuentes han arreciado. La moral de nuestra policía es fuerte y va a seguir siendo fuerte. La moral de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas es fuerte y va a seguir siendo fuerte. A esto se suma que las pandillas han iniciado ataques planificados contra los elementos del cuerpo de seguridad. Esta mañana vamos a hablar del plan Némesis y de las acciones que conlleva a la hora de enfrentar a las pandillas. Además, ¿qué tanto se ha adelantado la investigación de los últimos crímenes contra elementos de la policía y el ejército? ¿Y cómo abona a esa investigación la presunta participación de abogados como mensajeros de pandilleros en prisión con los que se encuentran operando en las calles? Estos son algunos de los puntos de hoy en la entrevista de Hechos AM. Le damos la bienvenida a este espacio al señor ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Señor ministro, qué gusto que nos acompañe en este día martes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Buenos días. Ministro, durante los últimos días, desde el viernes que se lanzó el plan Némesis, ha sido objeto de discusión y se ha hablado de lo que implica. Y todo el mundo se pregunta si son nuevas acciones, nuevos despliegues, pero también son nuevas estrategias las que se van a implementar en la lucha contra el crimen. ¿Qué debemos entender los ciudadanos sobre el plan que se ha lanzado y de las acciones que conlleva? Bueno, debemos en primer lugar establecer la tendencia actual, cómo está la situación de seguridad en el país en este momento y en qué marco se da el incremento de homicidios
contra personal de las instituciones de seguridad y qué estamos haciendo al respecto. Primero quisiera decir que tenemos durante el mes de noviembre hasta el día de ayer 274 homicidios. Esta tendencia nos indica que hemos mantenido la de los últimos 6 meses del año. Ya casi para finalizar el año, a pocos días de terminar el 11º mes, prácticamente podemos decir que la tendencia este año se ha mantenido. Y a falta de un mes nada más para que este finalice, habremos logrado ese gran objetivo que teníamos para el 2016, que era revertir la tendencia del incremento del homicidio de los últimos 3 años, lograr el punto de inflexión en el cual pues ya la tendencia al alza se revirtiera, y eso lo hemos logrado este año, desde el inicio del año prácticamente, que lo iniciamos muy alto con 740 homicidios en el mes de enero. Eso significó un promedio diario de 24, pero que a partir del mes de febrero empezamos a bajar gradualmente, y fue más con una tendencia más marcada a partir del mes de abril, tras el inicio de las medidas extraordinarias a finales del mes de marzo, que esta tendencia se mantuvo y se ha logrado sostener hasta la fecha. Como Ministro, decimos, ustedes con en 274 homicidios hasta el día de ayer, prácticamente noviembre va a finalizar muy similar a los meses anteriores, con lo cual podemos decir la tendencia se ha mantenido. Es decir, el objetivo fundamental a lograr el 2016 se está obteniendo. Hemos logrado revertir la tendencia al alza y esta se ha mantenido. Ese fue, desde el inicio del año, el objetivo principal. Para lograrlo se desarrollaron diferentes estrategias. La principal ha sido el desarrollo de un plan de intervención integral como parte de la estrategia general de intervenir en la situación de seguridad para combatir la violencia y la criminalidad de una forma integral en el marco del plan El Salvador Seguro, focalizando los esfuerzos en los municipios más afectados por la violencia, aquellos municipios y sus sectores que presentaran las cifras de homicidios más altas. De esta manera... Un dato importante, ministro, es que ustedes dijeron siempre de que esto no iba a ser de un día para otro, que se iban a lograr la reducción de los homicidios. Me imagino que existe presión hacia las autoridades de seguridad pública, sobre todo cuando la ciudadanía pues espera resultados de inmediato de los planes que implementa, pero yo me acuerdo que ustedes lo dijeron, miren, esto va a ser una cuestión que va lento, y creo que eso es lo que nos está indicando las reducciones que vamos viendo gradualmente a medida que va pasando el tiempo. Bueno, tenemos que ser claros que la situación de violencia y de inseguridad del país es un problema muy complejo. Hay causas de todo tipo que la han determinado, de diferente naturaleza, a la cual pues se quiso responder en el pasado prácticamente con una sola respuesta, que fue la aplicación de la ley penal, con más leyes, más cárceles, más policías, más penas. Y eso pues condujo al país a lo que ya todos conocemos. Una de las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes más altas, también índices de victimización elevados, tasas de criminalización o de prisionalización de las más altas del continente. Y es una situación que estamos en la lucha por revertir, no está siendo, digamos, algo de tan inmediato cumplimiento. Esto va a llevar un tiempo, sin embargo tenemos que actuar de acuerdo a un plan bien establecido y ser firmes en su aplicación. La parte de control y represión, aunque continúa siendo la más importante y una de las que más debe de impulsarse, no debe ser la única con la cual respondamos a este problema de violencia y criminalidad que vive el país. Poco a poco las acciones de prevención y además otros ámbitos de trabajo como la reinserción o la atención a víctimas, que están teniendo y van a tener un impulso mayor a partir de 2017, debemos iniciar el trabajo en ellas para lograr ese abordaje integral que poco a poco nos vaya llevando a controlar los factores de riesgo que han determinado la situación de violencia que afecta al país. Pero había un objetivo a cumplir de inmediato, a cortísimo plazo,
este año 2016, que era revertir la tendencia, lograr el punto de inflexión y bajar la incidencia, sobre todo el delito de homicidio. Esto se está logrando. Ya estamos casi por finalizar el 11º mes del año y como hemos dicho, la tendencia se ha logrado mantener. Es decir, este año vamos a bajar. El año 2015 tuvimos una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 94 y a la fecha la tenemos para este año alrededor de los 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es alta y preocupante. No podemos estar satisfechos con ello. Lo importante es la tendencia y que se ha logrado reducir, y si somos firmes, si somos consistentes en la aplicación de las acciones de seguridad, vamos a continuar con esta tendencia positiva. Pero, ¿qué ha ocurrido ya casi al finalizar el año? Durante este año 2016 se han desarrollado diferentes resultados. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía iniciaron este año 2016 el desarrollo de casos de investigación o la operativización de casos que se iniciaron ya aproximadamente un año atrás, dirigida a las finanzas de las estructuras delictivas. ¿Y esa operación Jaque? Es decir, a atacar no solamente lo que está en la superficie, lo que vemos todos los días, los homicidios, los hechos de violencia, las capturas de miembros de estructuras de pandillas, generalmente personas muy jóvenes y de las zonas más empobrecidas del país. Eso es lo que estaba en la superficie. Sin embargo, había algo bajo esa superficie, de forma subterránea, pero que iba paralelamente desarrollándose y creciendo, que era todo un entramado de finanzas, operaciones de lavado de dinero, a través de las cuales los cabecillas de las estructuras delictivas se han estado enriqueciendo a lo largo de los últimos años. La operación Jaque puso al descubierto esa situación. Y esto lo que ha provocado es la pérdida del poder e influencia de forma gradual de las principales cabezas de una de las estructuras delictivas que opera en el país, que es la MS-13. Es decir, esa operación dejó al descubierto que no estamos ante organizaciones criminales que obtienen ingresos ilícitos para la sobrevivencia de sus integrantes. Si bien es cierto, muchos de los ingresos ilícitos a través del cometimiento de delitos se destinan a ello, pero una buena parte, un buen porcentaje va a los bolsillos de las cabezas de los grupos criminales y sus familias. El desarrollo de esta operación ha puesto en entredicho a estas cabezas, están siendo seriamente cuestionados y por la naturaleza criminal de estas organizaciones delictivas, esto ha provocado un conflicto interno violento que ha provocado durante este año muchos hechos de homicidio en diferentes lugares del país y también en el sistema penitenciario. Tuvimos una incidencia en el centro penal de Izalco. Se logró controlar, pero en ese periodo hubo varios privados de libertad de ese centro penitenciario que fueron víctimas producto de ese conflicto interno. La incomunicación que a partir de la implementación de las medidas extraordinarias han experimentado estos cabecillas y la pérdida gradual de poder e influencia sobre diferentes estructuras locales los ha llevado en este momento, a partir de este mes prácticamente, a dirigir sus actos violentos nuevamente contra la institucionalidad del país en una búsqueda del alivio a esas condiciones, que les permitan a ellos volver a estar en condiciones para retomar ese control, restablecer la comunicación y volver a tener contacto con sus lugartenientes o estructuras en la calle. Esa es la razón por la cual en este momento una situación que habíamos logrado controlar y que ha significado que este 2016, a diferencia de los años anteriores, este tipo de atentados contra miembros de las instituciones de seguridad se hayan venido disminuyendo. Pero hemos tenido ciertamente un incremento durante el mes de noviembre
pero la causa, la razón de ello está identificada muy concretamente. Es decir, estamos en este mes de noviembre, casi al finalizar el año, con un nuevo intento de ciertas personas privadas de libertad que pertenecen a la estructura delincuencial MS-13 por recuperar su poder e influencia que han ejercido sobre sus estructuras en la calle, porque la están perdiendo. En primer lugar, porque a través de las medidas impulsadas se ha logrado incomunicarlos. Y en segundo lugar, porque la operación Jaque dejó al descubierto que se han enriquecido. Estamos ante una situación delincuencial que tiene raíces estructurales muy fuertes, ciertamente sociales, económicas, migratorias, culturales, pero que ha venido mutando y se han venido convirtiendo en estructuras de criminalidad organizada transnacional. Ministro, cuando se dio el último ataque a elementos de la Policía Nacional Civil fue el ataque al subinspector, que fue, al que le dispararon cuando viajaba con su familia. De inmediato prácticamente ustedes dieron la orden de trasladar a una cantidad importante de reos de diferentes puntos, de diferentes prisiones hacia máxima seguridad. En total, ¿cuántos reos se trasladó en esta reacción de la autoridad ante este nuevo ataque a elementos de la Policía Nacional Civil? Bueno, este hecho ocurrido en Quesaltepeque, en perjuicio del compañero Lorenzo Rojas y su hijo, ocurrió el 16 del presente mes, el día miércoles. Sin embargo, ya a esa fecha teníamos 8 casos en este mes de noviembre. Sí. El fin de semana anterior a ese hecho, es decir, el día sábado 12 de noviembre, inició la operación que estamos desarrollando en este momento. Sí. Ya a esa fecha pues se había por parte de la policía y con Fuerza Armada, días anteriores también se habían tenido ya las coordinaciones con la Fiscalía General de la República y estábamos ya en pleno desarrollo de la operación. A esa fecha ya habían sido capturados varios de los autores de los casos ocurridos y pues ya estaba listo el primer traslado del primer grupo a el Centro Penal de Seguridad de Zacatecoluca para el cumplimiento del régimen especial penitenciario que de acuerdo a la ley deben cumplir todas aquellas personas que sean capturadas por su participación en hechos en perjuicio de personal de la policía, Fuerza Armada o de las restantes instituciones de seguridad. Y se concreta el día 16. Sí. Posteriormente, el día 18, el viernes pasado, pues se explican y se da el detalle de las acciones implementadas, pero estas ya venían desarrollándose. Es decir, es una operación que está desarrollando la policía con la colaboración de la Fuerza Armada y en una estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, cuyo propósito es parar este intento de la estructura criminal MS-13 por nuevamente, a través del uso instrumental de la violencia, pretender que el gobierno de nuestro país flexibilice o dé un poco marcha atrás con las medidas que está implementando, porque ellos urgen de ello, porque les es necesario en este momento para recuperar el control que están perdiendo y que les está significando serios cuestionamientos, luego que quedara claro, que quedara al descubierto que mientras hay miles de jóvenes de las zonas más empobrecidas, miembros de estructuras de pandillas, y que están siendo capturados y que son los que ellos emplean para cometer diferentes ilícitos, mientras eso ocurre en todo el país, hay ciertos sujetos que se han venido enriqueciendo. Si no, veamos el caso de no solo de los cabecillas que están en el sistema penitenciario, sino los que estuvieron libres. Por ejemplo, Juan Francisco Parada Morán estaba en libertad. La investigación Jaque establece pues que una serie de empresarios, propietarios, o por lo menos que tenían a su nombre diferentes empresas de transporte, de buses, microbuses, taxis, incluso otro tipo de empresas y otro tipo de bienes
viviendas, pero también establecimientos como restaurantes, autohoteles, entre otros, aunque había una serie de personas a cuyo nombre aparecían todas estas propiedades y estos bienes, pero detrás de ello había una organización criminal. Ellos eran prestanombres. Prestanombres, que encabezaba este sujeto, Juan Francisco Parada Morán. Inmediatamente después de la investigación, este sujeto huye a Guatemala. Con la colaboración de las autoridades de Guatemala, es localizado en una zona residencial, residiendo con su familia en la ciudad de Guatemala, pero es capturado y puesto a disposición de las autoridades nacionales. Esa situación es lo que ha estado ocurriendo, mientras hay miles de jóvenes salvadoreños, y muchos de ellos adolescentes, de las zonas más empobrecidas, que no estudian, que no trabajan, que están prácticamente siendo usados por las estructuras criminales del país para cometer diferentes ilícitos, para transportar droga, para vigilar puntos estratégicos de las zonas donde residen sus miembros y dar aviso de la presencia de la policía o de la Fuerza Armada. Mientras eso ocurre, hay sujetos que pertenecen a estos grupos que se han venido enriqueciendo. Ministro, pero todos los trasladados eran de la misma estructura criminal, los que trasladaron luego como parte de las acciones del plan Cenémesis, ¿y cuántos eran al final los que se ha logrado trasladar desde Bartolinas, desde prisiones de diferentes puntos del territorio nacional hacia máxima seguridad? En este caso, las acciones van dirigidas principalmente contra la organización terrorista MS-13, y de esta no todas las estructuras. En este momento no todas las estructuras responden a lo que se ha considerado como la cabeza de este grupo delincuencial. Sí. Hay estructuras que no les están siguiendo, pero hay estructuras que sí los están siguiendo y son las que han cometido los últimos hechos. Hacia ellos va dirigida la respuesta del gobierno y sus instituciones con la persecución de sus cabecillas, de los miembros operativos, por supuesto también la investigación y captura de los responsables de los últimos hechos cometidos, de los cuales ya tenemos muchos de estos resueltos total o parcialmente. Tenemos casos como el del compañero sargento Ochoa, allá en La Unión, prácticamente todos los responsables están detenidos, el compañero agente Trujillo en Aguachapán igualmente, el sargento Guardado que mataron en San Miguel también, y así en muchos otros casos ocurridos durante este mes de noviembre, ya de forma total o parcial los responsables están detenidos. Hemos llevado un primer grupo de estos ya al Centro Penal de Seguridad de Zacatecoluca, pero la operación sigue y en la medida que continúa, pues van a seguir habiendo detenciones y van a seguir siendo trasladados al régimen especial penitenciario. De ser necesario, pues vamos a habilitar otros lugares. De hecho, estamos iniciando ya la construcción de otros espacios que permitan el cumplimiento del régimen especial penitenciario en otros centros penitenciarios, como el de Izalco, Quesaltepeque y Ciudad Barrio, para que también podamos contar con más espacios de ser necesario. De forma que todos los responsables de haber ordenado, de haber coordinado, ejecutado o de alguna forma haber participado o colaborado para que estos hechos se cometiesen, van a ser conducidos a ese régimen especial penitenciario que ya está regulado en la ley, ya está establecido en el Código Procesal Penal y en la ley penitenciaria, que los responsables de este tipo de hechos deben de ser conducidos y cumplir en ellos la detención provisional y posteriormente pues su pena de prisión.